Hola a todos, hoy nos toca ver las unidades 8 y 9 que trata el tema de ondas. En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético. Ya vamos a ver en la unidad 10 lo que es un campo eléctrico o campo magnético, pero lo importante es que implica un transporte de energía sin transporte de materia. El espacio perturbado puede contener materia, por ejemplo el aire o el agua, o no, por ejemplo el vacío. La fuente de todas las ondas es algo que vibra. Si hacemos una representación gráfica de una onda, podemos distinguir tres características. Por un lado, la amplitud, que es el desplazamiento máximo, ¿sí?, respecto al equilibrio. Esto que señalamos con una línea punteada, por así decirlo, podría definirse como el eje del equilibrio, ¿sí? Y la amplitud es el máximo desplazamiento de esta perturbación desde el punto de equilibrio hacia la cresta, ¿sí? Esa es la amplitud. La longitud de la onda, en cambio, es la distancia que hay entre una cresta y la otra, o lo que es lo mismo, entre un valle y el otro, ¿sí? Si definimos a una onda en total, la onda comienza, por ejemplo, desde el punto de equilibrio, hace una cresta, hace un valle y vuelve al punto de equilibrio, y eso sería una onda. Y aquí empieza otra onda, ¿sí? Ahora también podemos empezar, en vez desde el punto de equilibrio, a definir a la onda como desde una cresta, sigue hasta un valle y vuelve hasta otra cresta, ¿sí? Si nosotros definimos la longitud de la onda, la longitud justamente define la distancia que hay entre una cresta y la otra. Y por último, la frecuencia indica la cantidad de oscilaciones o vibraciones que se efectúan en un determinado tiempo. O sea, es la rapidez de repetición de una vibración. Y la unidad, a diferencia de la amplitud y la longitud, es el hertz, ¿sí? En cambio, la amplitud y la longitud se mide en unidades de distancia, por ejemplo, los nanómetros. En función del medio en el que se propagan, las ondas pueden ser mecánicas o electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan un medio elástico, ya sea sólido, líquido o gaseoso, para propagarse. Ya vamos a ver lo que es la elasticidad de un medio, pero lo importante es que las partículas del medio, sea cual fuere, oscilan alrededor de un punto fijo, por lo que no existe transporte neto a través del medio, solamente hay una oscilación, como es el caso, por ejemplo, de una soga cuyo extremo se sacude. Esta no se desplaza, yo no estoy desplazando la soga, sin embargo, una onda se puede propagar a través de ella. Por otro lado, las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio sin necesidad de un medio, a diferencia de las mecánicas. Por lo tanto, son capaces de propagarse en el vacío. Las ondas electromagnéticas viajan aproximadamente a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, de acuerdo a la velocidad que puede ser agrupado el rango de frecuencia. Este ordenamiento es conocido como espectro electromagnético y el objeto que mide la frecuencia de las ondas. El sonido, ¿sí?, es un tipo de onda mecánica, ¿sí?, en donde las ondas producidas generan vibraciones de los materiales por los cuales estas ondas se propagan. Por ejemplo, en los instrumentos musicales de cuerda, ¿sí?, o en general cualquier instrumento que genere sonido, hay distintos medios en donde este sonido puede propagarse, ¿sí? Si nosotros hacemos tocar una guitarra, por ejemplo, vamos a hacer vibrar las cuerdas y esas cuerdas van a resonar, ya vamos a describir todas estas propiedades. En cambio, si hacemos sonar, por ejemplo, una trompeta o un saxofón, estas ondas, estas vibraciones van a desplazarse directamente al aire, ¿sí?, porque son instrumentos de viento, ¿sí? Y también tenemos, por ejemplo, nuestros propios instrumentos, tal vez en algunos casos musical, en otros casos solamente nos permite hablar,
que son justamente las cuerdas vocales, que son nuestro instrumento, ¿sí?, que permite a través de la vibración generar un sonido como es la voz. Los medios que transmiten sonido, la mayor parte de los sonidos que escuchamos se transmiten por el aire. Sin embargo, cualquier sustancia elástica, sea sólida, líquida o gaseosa, puede transmitir el sonido. Ahora, ¿qué es la elasticidad? Bueno, es la propiedad de un material de cambiar de forma como respuesta a una fuerza que se ejerce sobre él, para después regresar a su forma inicial cuando se retire esa fuerza de distorsión. En relación con los sólidos y los líquidos, el sonido no se propaga súper bien en el aire. Y a diferencia de las ondas electromagnéticas, el sonido no se propaga en el vacío. Sí o sí necesita que haya un medio para propagarse. Por eso es considerado una onda mecánica. Ahora, la intensidad del sonido es una propiedad que se mide en decibeles, ¿sí?, que es una nueva unidad que hasta ahora nunca habíamos definido como unidad básica, ¿sí? Y según estos decibeles es cuán intenso nosotros podemos percibir ese sonido. Por ejemplo, el silencio tiene 0 decibeles. Una explosión de un artefacto, por ejemplo, puede llegar a 180 decibeles. Ahora, existen, ¿sí?, determinados límites que son saludables para ser oídos, ¿no es cierto?, por nuestro sistema audible. Por ejemplo, más o menos hasta 50 decibeles, ¿sí?, 60 decibeles, son sonidos agradables y de alguna manera ambientes poco ruidosos o algo ruidosos, ¿sí? Ahora, a medida que va aumentando estos decibeles, o sea, por ejemplo, los que están indicados en color rojo o ya un rojo más intenso, son ambientes molestos o insoportables para nuestro espectro audible, ¿está bien? Ahora, hablando de espectro, justamente nosotros tenemos un rango de sonidos que somos capaces de oír, ¿sí? Lo que solemos llamar altura del sonido o sonidos agudos o graves, ¿sí? Esto está definido por otra propiedad de las ondas mecánicas, como son el sonido, que son su frecuencia, ¿sí? La frecuencia de la onda sonora corresponde a si este es agudo o es grave. Las ondas de alta frecuencia de vibración son agudas y las de baja frecuencia de vibración son graves. Este rango, digamos, audible va entre los 20 Hz y los 20.000 Hz, ¿sí? Toda aquella onda que esté por debajo de los 20 Hz son ondas infrasónicas, es decir, por debajo del espectro o rango audible. ¿Yo las voy a oír? No. Si yo voy por encima de los 20.000 Hz, voy a estar hablando de las ondas ultrasónicas, es decir, ondas de muy alta frecuencia, pero que tampoco voy a oír, ¿está bien? Ahora, si yo digo que un agudo tiene alta frecuencia, los agudos van a estar más cerca de este rango del espectro y los graves, que son de baja frecuencia, van a estar más de este lado del espectro, ¿está bien? Ahora, luego del rango audible que tenemos los seres humanos, ¿sí?, que acá los define como entre los 30 y los 18.000 Hz, que justamente es el rango que va entre los 20 y los 20.000, fíjense que hay otros animales, por ejemplo, que escuchan en otro rango, que escuchan en los mismos rangos que nosotros o mismo por debajo o por encima, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos insectos, los perros, los delfines, los murciélagos, son capaces de escuchar en el ultrasonido. Sin embargo, por ejemplo, otros animales son capaces, ¿sí?, de vibrar por debajo con unos graves que tampoco nosotros podemos oír, o sea, infrasonidos, ¿sí? Ahora, existe otra propiedad del sonido que podemos describir cuando la fuente sonora está en movimiento. Este es un efecto que se conoce como efecto Doppler, que es el aparente cambio de frecuencia de una onda
producida por el movimiento relativo de la fuente respecto del observador o del oyente, ¿sí? Se aprecia que el cambio de sonido, por ejemplo, en una ambulancia, la sirena desde un tono más agudo a uno más grave, justo en el momento en que el vehículo pasa al lado del observador. Es lo mismo que pasa con el tren, ¿sí? Cuando el tren está viniendo, escuchamos un sonido muy agudo de la sirena del tren, que cuando el tren pasa por adelante nuestro, esa sirena se vuelve más grave. Esa distorsión, ¿sí? Ese cambio ¿cómo es esto? Este aparente cambio de la frecuencia se debe a que la fuente sonora se encuentra en movimiento. Otras propiedades de las ondas mecánicas como el sonido son la reflexión, la refracción y la resonancia. La reflexión del sonido se conoce como eco, ¿sí? Y es cuando el sonido se refleja en una superficie o obstáculo, ya sea parcial o totalmente, y vuelve al oyente como un eco. La refracción, en cambio, ocurre cuando las ondas sonoras pasan de un medio a otro, diferente. La desviación de la onda se relaciona con la rapidez de propagación en ese medio. Fíjense, en el medio aéreo, si este muchacho emite un sonido con una trompeta un día caluroso, por ejemplo, las ondas se desvían hacia arriba. En un día frío, por ejemplo, las ondas pueden desviarse hacia abajo y molestar al muchachito que está debajo del árbol, ¿sí? Esta desviación del sonido se debe al fenómeno de refracción. Y por último, la resonancia se produce cuando a un sistema se le aplica una perturbación cuya frecuencia coincide con la frecuencia de vibración natural de dicho sistema. Por ejemplo, ocurre cuando nosotros perturbamos una cuerda de una guitarra, ¿sí? Esta entra en resonancia y podemos justamente aprovechar estas propiedades del sonido para generar música. ¿Cómo generamos sonidos? Bueno, todos sabemos que los músculos o cuerdas vocales son las principales responsables de generar el sonido. Las mismas son dos pliegues inferiores pequeños, ¿sí?, de músculos elásticos denominados clínicamente músculos vocales. Si se abren y se recogen a los lados, el aire pasa libremente sin hacer presión y respiramos. Si por el contrario se juntan estos músculos, el aire pasa entre ellas, iniciando un movimiento muy rápido de vibración, con lo cual se produce sonido denominado voz. ¿Sí? Ahora, ¿cómo percibimos este sonido? Bueno, claramente nosotros tenemos un oído capaz de percibir, como dijimos, un determinado rango de sonidos. Anatómicamente, seguramente lo vieron en Anatomofisio y si no lo estarán por ver, el sonido es capaz de entrar por el canal externo, ¿sí? Digamos, la oreja lo que hace es más o menos como una especie de antena o pantalla que permite que se focalice el ingreso del sonido por este canal externo, que llega a un oído externo, ¿sí?, al tímpano, luego el oído medio, el oído interno, nervios auditivos, y esto llega a corteza para ser registrado este sonido en el sistema nervioso central. Ahora, todo esto ocurre en distintos medios. Fíjense que viene por un medio aéreo, ¿sí? Se propaga a través de una membrana timpánica, este sonido, que entra a un oído medio donde hay determinadas características ambientales. Luego este atraviesa, ¿sí?, el oído interno, y esto se interpreta, ¿sí?, a través del nervio auditivo hacia lo que acá podemos describir como la computadora o el sistema nervioso central, que va a registrar ese sonido y lo va a hacer obviamente consciente. Ahora, podemos aplicar, digamos, las propiedades del sonido no solamente para escuchar, ¿no?, sino también podemos utilizarlo en salud, por ejemplo, para generar imágenes. Ahora, ¿cómo podemos generar una imagen con sonido? Bueno, una ecografía no es más ni menos que un procedimiento diagnóstico que emplea el ultrasonido
para crear imágenes bidimensionales o tridimensionales. ¿Cómo hace eso? Un pequeño instrumento muy similar a un micrófono, llamado transductor, emite ondas de ultrasonido. Estas ondas sonoras de alta frecuencia se transmiten hacia el área del cuerpo bajo estudio y se recibe su eco. El transductor recoge el eco de las ondas sonoras y una computadora convierte este eco en una imagen que aparece en la pantalla. Y por ejemplo podemos ver a este hermoso bebé que está creciendo. Otra aplicación del ultrasonido es el ecodoppler, que no es más ni menos que una ecografía que utiliza el efecto Doppler para poder ver justamente flujos, ver movimiento, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el Doppler era ese fenómeno que percibíamos como un cambio aparente de la frecuencia del sonido por el movimiento de la fuente sonora? Bueno, nosotros ahora lo que hacemos es, ¿sí?, generar, ¿sí?, la técnica permite determinar un flujo, ¿sí?, por ejemplo, de un flujo sanguíneo a través de una vena, ¿sí? Entonces yo voy a emitir un ultrasonido, este sonido va a impactar en un determinado flujo, por ejemplo, el flujo sanguíneo a través de una arteria o una vena, ¿sí? Y es posible visualizar, ¿sí?, por el efecto Doppler, la velocidad del flujo que atraviesan esas venas, esas arterias, y, por ejemplo, detectar obstrucciones, ¿sí? El ecodoppler suele intentar evaluar, por ejemplo, procesos de placas en las arterias que puedan estar tapando arterias o puedan estar generando flujos turbulentos. ¿Se acuerdan cuando vimos dinámica de fluidos? Por algún problema, digamos, en alguna arteria que al estar tapada genere flujos turbulentos, y obviamente esto puede ser, si es en el corazón, puede generar un infarto, si es una trombosis, esto puede generar problemas más a largo plazo. Entonces, el ecodoppler sirve muchas veces para ver el estado de salud de nuestros vasos sanguíneos. Por otra parte, tenemos la luz, que es otro tipo de onda diferente al sonido, porque la luz es un tipo de onda electromagnética. Como dijimos, las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio sin necesidad de un medio, por lo tanto pueden propagarse en el vacío. Y como dijimos, podemos definir su longitud de onda, ¿sí?, como una de las propiedades que la caracteriza. Si se fijan, nosotros tenemos frecuencia o longitud de onda, ambas podemos definirlas en todo el espectro electromagnético, ¿sí? El espectro visible va entre los 400 nanómetros y los 700 y pico nanómetros en el color de los rojos. Fíjense que este espectro visible va desde el violeta, pasa por el azul, celeste, verde, amarillo, naranja, rojo, y este es el espectro de colores que nosotros podemos ver. Todo lo que esté por debajo de los 400 nanómetros, estamos hablando del ultravioleta. Y todo lo que vaya por encima de los 750, estamos hablando del infrarrojo. ¿Está bien? Fíjense, ¿sí?, que otra vez, acá pareciera como que los 400 nanómetros, ¿sí?, están en el color violeta, ¿sí?, y el ultra sería como mayor y el infra sería como menor. ¿Y cómo puede ser si acá tenemos la mayor longitud de onda y acá tenemos la menor longitud de onda? Bueno, porque el ultra y el infra estaba relacionado con la frecuencia. Fíjense que acá la cantidad de hertz es bajita y acá la cantidad de hertz es muy alta. Por eso el ultravioleta relaciona tanto el color por encima por el cual estamos, que estamos en zonas de alta frecuencia, pero baja longitud de onda, y aquí en el infrarrojo estamos en zonas de baja frecuencia, pero alta longitud de onda. ¿Está bien? Ahora, las propiedades de la luz también podemos definirlas como absorción, reflexión y refracción. Y vamos a ver un poquito una por una. El fenómeno de absorción es la capacidad que tiene, ¿sí?, un determinado material en absorber ciertas longitudes de onda, ¿sí?, y dejar pasar o reflejar el resto. Por ejemplo,
La clorofila, ¿sí? La clorofila B, es capaz de absorber un pico de longitud de onda cerca de los 480 nanómetros, que estamos hablando dentro de los colores azules, ¿sí? Por lo tanto, si ella absorbe en los azules, esa clorofila la voy a tender a ver roja. Ahora, la clorofila A tiene un pico, ¿sí?, de absorción cerca de los 600 y monedas, serán unos 660 nanómetros. Por lo tanto, si absorbe dentro de los rojos, lo que voy a ver es verde. ¿Está bien? En cambio, la reflexión ocurre cuando los rayos de luz que inciden en una superficie chocan en ella, se desvían y regresan al medio que salieron, formando un ángulo igual al que la luz incidente generó. Es decir, si yo tengo un rayo incidente, hay un ángulo de incidencia respecto a una normal que va a generar un ángulo de reflexión de la misma dimensión que el ángulo de incidencia generado, ¿sí? Siempre y cuando haya una superficie reflectora. Ahora, depende de esa superficie es cómo se va a generar la imagen. Por ejemplo, en un espejo que es plano, lo que se va a generar es una imagen virtual detrás del espejo de igual tamaño del objeto y de la misma distancia de donde estaba el objeto inicialmente. En cambio, los espejos curvos generan imágenes distorsionadas. Por ejemplo, un espejo, si por ejemplo vemos los dos lados de la cuchara, ¿sí? Una de las curvaturas de la cuchara va a generar una imagen un poco menor, pero invertida, un poco mayor, pero invertida, ¿sí?, como alargados, cuando vemos la parte, interior de la cuchara. En cambio, cuando vemos la otra parte de la cuchara, lo que vamos a ver es una imagen de la misma, en el mismo sentido, pero más pequeñita y del otro lado, ¿sí? Otra vez, esta imagen obviamente virtual. Por último, veremos la refracción como el cambio de dirección de un rayo de luz u otra radiación que se produce al pasar oblicuamente de un medio a otro de distinta densidad. Por ejemplo, el fenómeno que podemos observar cuando ponemos un lápiz adentro de un vaso de agua. La imagen del lápiz se distorsiona dado al fenómeno de refracción cuando pasa la luz de un medio aéreo a un medio acuoso. Esto podemos aprovecharlo, por ejemplo, con los fenómenos de lentes. Estos fenómenos de refracción los podemos utilizar para corregir, por ejemplo, problemas visuales. Una lente convergente refracta los rayos en forma que converjan en un punto focal que yo necesito generar para poder corregir un determinado problema. En cambio, una lente divergente refracta los rayos de luz de forma tal que permito diverger estos rayos y generar la imagen de forma correcta. Ahora, ¿cómo vemos? Bueno, nosotros sabemos que el ojo es el órgano principal en donde ingresan los haces de luz hasta nuestro sistema interno donde vamos a registrar justamente lo que vemos, ¿sí? En el ojo tenemos una cámara primero tenemos una córnea, ¿sí?, que tiene una determinada densidad, luego la luz pasa a una cámara anterior con un humor acuoso, atraviesa un cristalino, ¿sí?, y pasa a una nueva cámara en donde tenemos un humor vítreo. Fíjense que tenemos muchos humores o distintos materiales con distintas densidades. Y finalmente en la retina se genera la imagen de manera invertida y se transmite por el nervio óptico hacia la corteza donde vamos a permitir generar la imagen. El cristalino es una estructura del ojo humano con forma de lente biconvexa que está situado tras del iris y delante del humor vítreo. Su propósito principal consiste en permitir enfocar objetos situados a diferentes distancias. El cristalino se caracteriza por su alta concentración de proteínas que le confiere un índice de refracción más elevado que los fluidos que lo rodean. Este hecho es el que le otorga su capacidad de refractar la luz, ayudando a la córnea a formar imágenes sobre la retina, que es donde se va a generar la imagen. Esta imagen se genera en forma invertida en la retina y va a ser traducida, ¿sí?,
hacia el cerebro, donde se genera la imagen en forma correcta, ¿sí? Esta transducción va a ser a través del nervio óptico. Ahora, ¿cómo vemos? Bueno, nosotros podemos ver de manera correcta, enfocada, o podemos tener algún defecto anatómico o alguna alteración en nuestro órgano visual que no nos permita ver adecuadamente. Entonces, el fenómeno de miopía, lo que ocurre es que yo veo, se genera la imagen por delante de la retina. Entonces yo necesito interponer entre el objeto y la retina una lente divergente que diverja los rayos y los genere más atrás y pueda justamente generarse la imagen en la retina. En cambio, la hipermetropía, lo que ocurre es que yo genero una imagen virtual detrás de la retina. Lo que yo necesito es una lente convergente que permita corregir este problema y generar la imagen adecuadamente en la retina. El astigmatismo lo vamos a dejar, ¿sí? Porque, digamos, el formato de las lentes que corrigen el astigmatismo son diferentes. Pero fíjense que hay lo importante es que, al igual que la hipermetropía o la miopía, yo necesito corregir, ¿sí? Con un lente el sitio en donde se genera la imagen, es decir, en donde se enfoque esta imagen en la retina, ¿sí? Con esto vamos a dejar un ejemplo muy importante que es el microscopio, ¿sí? Nosotros podemos combinar lentes de tal manera no solo de dirigir la imagen hacia un determinado punto focal, sino también aumentar esa imagen y poder observar objetos que a simple vista no son visibles, pero aumentando, ¿sí?, su tamaño se permiten visualizar. Por ejemplo, las células de nuestra sangre, como vimos en la unidad anterior de fluidos biológicos, son posibles de visualizar a través de un microscopio, justamente. O un sedimento urinario es capaz de visualizarse, digamos, cristales o bacterias o distintas cosas microscópicas, las puedo ver gracias a estas propiedades de refracción y reflexión que la luz tiene y permite no solamente enfocar un determinado objeto, sino también magnificarlo, ¿sí? Bueno, con esto terminamos esta unidad y nos vemos en la próxima de electromagnetismo.